Sea el nombre de nuestro Dios. Buenas tardes a todos. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor a través de la oración. Nuestros pequeños salen a su clase y nuestros demás hermanos puestos en pie, hermanas, para que oremos. Señor, muchas gracias te damos en esta hora porque nos permites estar en tu casa. Gracias por tu amor. No nos vamos a cansar nunca, Señor, de agradecer lo que tú hiciste por nosotros, el habernos salvado. Darnos el privilegio, el honor de ser llamados tus hijos y de poder estar aquí para tributarte nuestra alabanza, pero también para escucharte, Señor, y aprender de tu palabra. Queremos que nos guíes a través de tu Espíritu. Que ninguna palabra, Señor, de las que aquí se pronuncian sean, Señor, del corazón del hombre, sino que vengan de ti. Haz de nosotros, los expositores de tu palabra, solamente un instrumento en tus preciosas manos. Guíanos en la virtud, en el poder de tu Espíritu Santo, y en todo, Señor, recibe tú la honra y la gloria. Que nada nos perturbe, abre nuestro entendimiento y toca nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Esdras capítulo número 4. El título de nuestra meditación, nuestra reflexión de esta tarde del estudio lleva por título No te detengas. Si solamente nos lleváramos esta palabra de parte de Dios diciéndote: Luisa, no te detengas; Cruz, no te detengas; Israel, no te detengas; Vicky, no te detengas, dice el Señor. Y nos lo va a hacer entender a través de este pasaje de Esdras capítulo número 4. A lo largo de la vida, nosotros nos enfrentamos con muchos obstáculos. Desde que nacemos, ¿no? Es más, desde que nos estamos desarrollando, nos estábamos formando en el vientre de mamá, nosotros ya presentábamos algunos obstáculos, ¿no? Y toda nuestra vida va a estar llena de obstáculos. Vamos a encontrar muchos de ellos. Por ejemplo, pensaba yo cuando uno inicia algún proyecto, alguna etapa de la vida, algún negocio, alguna carrera, ¿no? ¿Cuántas cosas más nosotros encontramos que nos impedían a veces detenernos, que nos impedían continuar, ¿sí? En cualquiera de estas áreas de nuestra vida? No sé si tú recuerdes algún obstáculo que te hayas encontrado en tu vida. Es más, en el mismo matrimonio, ¿no? Uno encuentra obstáculos en la vida cristiana. En donde querramos ver nosotros, siempre vamos a estar enfrentándonos a esos obstáculos. Siempre los vamos a tener. Eso es lo que quiero decir. Sí, y hablaba yo, por ejemplo, de los comercios. Cuando uno emprende un negocio, hay cosas que a veces nosotros pasamos por alto en ponerle atención. Por ejemplo, ¿qué deberíamos nosotros de contemplar al poner un negocio? Bueno, tendríamos que pensar en un presupuesto, en un capital, en una inversión, en un soporte para los primeros meses. Tendríamos que ver un estudio del mercado alrededor, no sé, tantas cosas que a veces proyectamos, pero ahí pasamos por alto siempre. Hay algo que no contemplamos en nuestros proyectos y son los obstáculos. ¿Por qué? Pues porque no pensamos en que nos vayamos a encontrar obstáculos en el camino. Nunca pensamos. Cuando iniciamos algo, lo visualizamos, pero nunca decimos: bueno, ¿y si me encuentro con esto? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? Normalmente o generalmente no pensamos en los obstáculos que nosotros nos podamos encontrar en el camino. Y les decía yo, en cualquier área de la vida, sea en un negocio, sea en una carrera universitaria, no piensas tú en tus obstáculos, ¿no? En el matrimonio, cuando nosotros nos casamos, ¿cómo nos casamos? Idealizando todas las cosas, ¿no? Pensando que vamos a ser felices todo el tiempo. No pensamos en los obstáculos. Bueno, la historia de hoy, Esdras capítulo 4, nos enseña precisamente que hay obstáculos que tenemos que superar.
Y ahí es donde Dios dice, tú no te detengas, tú sigue trabajando en tu proyecto, ¿sí? Los judíos, recordemos, han regresado después de 70 años del cautiverio, regresaron a Jerusalén para reedificar la casa de Dios, para construir nuevamente lo que sería para ellos el segundo en templo, pero cuando ellos regresan, pues sí traían lo que yo mencionaba ahorita, muchos elementos a su favor. Traían un capital, traían dinero, porque Ciro, el rey de Persia, les dijo, aquí están los vasos que Nabucodonosor trajo de Jerusalén, llévenselos, ¿no? El que tenga la posibilidad de dinero, y aquí está. Traían permisos, habían hasta gestionado los permisos para adquirir algunos materiales como las maderas, para la edificación del templo. Traían todo en orden, pero no habían pensado en los posibles obstáculos. Y entonces así llegaron ellos, motivados, emocionados, a trabajar en la construcción del templo, pero parece ser que de inmediato surgen los enemigos. Y vamos a ver nuestro pasaje, Esdras capítulo número 4. Acompáñenme con sus Biblias abiertas, porque el versículo 1 del capítulo 4 dice que oyendo, ¿quiénes? Los enemigos de Judá y de Benjamín. Inmediatamente surge la oposición. Surge la oposición. Primer obstáculo, ¿sí? Y no es un obstáculo pequeño. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron que estaban edificando la casa de Dios, que estaban construyendo el templo, ellos se acercan y se acercan con mucha astucia, dice el versículo número 2. Versículo número 2 dice que llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y les dijeron, nosotros vamos a edificar con ustedes, de una forma muy astuta, ¿sí? Se acercan a ellos y pensaba yo, ¿por qué a ellos? Porque ya los habían observado quiénes eran los encargados de la obra. Dijeron, ese señor se ve que es el que dirige la construcción. Acuérdense que eran dos, Zorobabel y el otro llamado Jesuá, ¿sí? Jesuá, que ya nosotros los identificamos. ¿Quiénes eran? Jesuá era el gran sacerdote, Zorobabel llega como gobernador de la provincia. Ellos son a quienes se les acercan estos enemigos, porque ya los tienen plenamente identificados. Yo creo que habían pasado un tiempo observándolos, y bueno, aquí hay dos cosas. La primera es esta, que sabían quiénes eran los responsables. No se acercaron a los carpinteros, no se acercaron a los albañiles, se acercaron directamente a Zorobabel, a Jesuá y a los cabezas de los padres. Segundo, su simulación, parece que tenían buenas intenciones de colaborar, pero en realidad, como dice la Biblia, eran enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Sí? Atacan o van directamente a la cabeza, y bueno, vean la astucia con la que actúa aquí el enemigo, de que sabe a quién atacar, sabe a quién dirigirse, sabe... hasta aquí pues no sabemos bien cuál es la artimaña, cuál es la intención que ellos tienen. Lo que sí se nos menciona es que son enemigos. Este es el primer obstáculo que se encuentran cuando ellos están edificando. Ya habían construido el altar. La semana pasada vimos que habían edificado el altar, que ellos se gozaban ahora porque ya tienen sacrificios, pero al estar construyendo la casa de Dios, inmediatamente surge esta oposición. Bueno, y decía yo, aplicándolo a nuestra vida, siempre vamos a encontrar oposición. A veces al principio, a veces a la mitad, a veces al final del proyecto, pero obstáculos siempre los vamos a encontrar. Zorobabel y Jesuá, versículo número 3, les responden de una forma, pensemos, diplomática. Le dicen de esta manera: dijéronle Zorobabel y Jesuá y los demás cabezas de los padres de Israel, les dice, no nos conviene edificar con ustedes. Y nosotros pensaríamos, ¿por qué rechazan la ayuda? Bueno, porque
pues ellos no tienen una buena intención en realidad de apoyar la construcción de la casa de nuestro Dios. Esta fue la respuesta que le dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey de Persia. Le dicen: señores, muchas gracias por la ayuda, por la colaboración, y pensaríamos que pues esto no es bueno, no rechazar un tipo de ayuda. Bueno, depende de quién te la brinde y con qué intención te esté brindando la ayuda. No siempre se acercan a nosotros con buenas intenciones. Y bueno, dice el siguiente versículo que al rechazar la oferta de posible ayuda por parte de Zorobabel y de Jesúa, dice el versículo 4 que el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. Bueno, este versículo número 4 habla de la gente que vivía allí, de la gente que había quedado habitando esta región que había quedado desolada por la destrucción de Nabucodonosor. ¿Quiénes eran estas personas? Se identifican como samaritanos, los que históricamente nosotros conocemos con este título, con este gentilicio de samaritanos, gente que se quedó a habitar allí en Samaria. Ellos comenzaron, dicen otras versiones de la Biblia, a desalentar a los trabajadores. ¿Con qué palabras se habrían acercado al pueblo de Judá, a los que están construyendo ahora, para desalentarlos? ¿Sí? Y dice también, aquí hay otro término, dice la 909, arredraban. Arredrar es una palabra que significa atemorizar, asustar, espantar, acobardar. En realidad no estaba la expresión debilitaban las manos. En realidad, en el original significa les metían miedo. ¿Con qué palabras? Dicen algunos comentaristas que pues comenzaron con lo más fácil, ¿no? ¿De verdad crees que vas a poder? Hay gente que nos desalienta, en vez de que nos sume, hay gente que nos quiere restar, ¿no? Hay gente que nos quiere poner obstáculos. ¿De verdad crees poder? Y hay una historia paralela en el libro de Nehemías, cuando ellos están edificando el templo. En tiempos de Nehemías están reedificando los muros de Jerusalén. Y hay por ahí dos personajes que menciona el libro de Nehemías, Tobías y Sanbalat, que dice que se burlaban de los judíos cuando ellos estaban edificando los muros y les decían: ustedes creen que van a edificar, miren, su muro es tan débil que si se suben las zorras, lo tiran. ¿Qué tantas cosas les habrán dicho? Ahora, mira, hermano, hermana, cuando nosotros enfrentamos obstáculos, cuando en el camino de nuestra vida, de nuestros proyectos, se atraviesa gente de esta naturaleza, siempre se va a acercar con esa intención de desalentar, de decir: tú no puedes. No caigamos en el error de prestar atención a los comentarios negativos. Hay gente con comentarios negativos, comentarios desalentadores, ¿sí?, que siempre van a estar hasta burlándose de nosotros, pensando que no vamos a lograrlo. Y aquí es precisamente donde surge el tema de nuestro estudio. Tú no te detengas, no le hagas caso a las palabras que en vez de sumar restan. En vez de que te digan: ánimo, tú puedes, mira, échale todos los kilos. No sé, cualquier frase que nosotros a veces utilizamos para darle ánimos a otra persona. Lo mejor que le podemos decir es: mira, Dios está contigo, esfuérzate, lo vas a lograr. Con Dios todo es posible. Recuerda lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, tú puedes, ¿no? Y eso es lo que deberíamos nosotros de hacer con nuestros niños que están en la escuela, ¿no? Cuando no pueden superar un obstáculo. Decía yo, en todas las etapas de nuestra vida nos vamos a encontrar con este tipo de obstáculos, ¿no?
Gente que diga, ay, tu niño no sabe ni leer. Gracias por el comentario, ¿no? Tu hijo no sabe ni hacer cuentas. Gracias. ¿No? Eso no suma. Eso no ayuda. De verdad, y a veces somos crueles. Pero en cualquier etapa de nuestra vida nos encontramos cosas de esta naturaleza. La palabra de Dios pues nos indica que aquí pues prestaron oído a lo que estaban diciendo la gente, dice este texto, ¿no? El versículo número 4, el pueblo de la tierra, es decir, los que habían quedado, ya los identificamos como samaritanos. Ahorita leemos una cita que traigo aquí anotada, pero esa gente que se dedica a desalentar o a meter miedo, no deberíamos de escucharla, ¿sí? Esa expresión entonces, debilitar las manos, dice un comentario, es un modismo hebreo que literalmente significa intimidar, ¿sí? Más que desalentar. Era meterles miedo de decir, ustedes no van a poder construir. Bueno, ¿quiénes eran estas personas? Segundo de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver quiénes eran estos que nosotros conocemos con el gentilicio de samaritanos. Segundo de Reyes, capítulo número 17. Esos son los que estaban arredrando a los judíos. Segundo de Reyes 17, versículo 24. Ahí vamos a comenzar. Vamos a leer 3 textos de quiénes eran estas personas. Dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta y de Aba y de Amat y de Sepharvaim, y púsolos en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Es decir, cuando se los llevaron cautivos, los dejaron allí y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ese es el versículo 24. El 29 dice de esta manera: mas cada nación se hizo sus dioses. De la gente que quedó allí, cada quien se hizo sus dioses, pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Es decir, comenzaron a fomentar mucho la idolatría. Y el versículo 33 dice de esos: temían a Jehová, es decir, sí sabían de Jehová, y honraban a sus dioses. Es decir, había allí una mezcla. Temían a Jehová, pero por otra parte honraban a sus dioses según las costumbres de las gentes de donde habían sido trasladados. Bueno, estos son a los que se refiere el versículo 4 de Esdras 4. Estos son los que desalentaban. Y esta fue la razón por la que Zorobabel les dice: señores, no nos conviene edificar casa a nuestro Dios con ustedes. Muy, decía diplomáticamente, sensatamente, dijeron: no nos conviene edificar, ¿no? Porque es gente que no va a aportar. Y obviamente las intenciones de ellos no era edificar con ellos, sino más bien estorbarles, ¿sí? Gente que no aporte a tu vida, dile no gracias, ¿no? Gente que, porque hay gente así. Yo no sé si en los trabajos los identificamos, hay gente que de verdad no aporta, o con simulación se acerca a nuestra vida diciéndonos: ¿quieres que te ayude? Y tú dices: mejor no, gracias, ¿no? De verdad, porque sí encontramos personas así. Ojalá que nosotros no seamos esas personas, ¿no? Gente que nos mete miedo, ya vimos quiénes son, ya los identificamos. Esos eran sus enemigos. Pero vean cómo es el enemigo: astuto, discreto, persistente y en ocasiones hasta efectivos, ¿sí? Se salen con la suya. En esta historia nosotros, el último versículo de Esdras 4 dice que sí cesaron los trabajos de la obra de la casa de nuestro Dios. Sí lo lograron. Entonces vean cómo no desistieron en el primer intento cuando se acercaron a los cabezas, a Zorobabel y a Jesuá, y le dijeron: permítanos ayudarte. No, gracias. Segundo intento, comenzaron a mover gente para desalentarlos, desanimarlos, para que no siguieran construyendo. Al no ver
resultado ni en el primer intento ni en el segundo. ¿Qué hicieron en el tercer intento? Dice, vamos a escribir una carta, se la vamos a mandar al rey Artajerjes, vamos a acusar a esta gente de que están edificando, le llaman la ciudad rebelde y mala a Jerusalén. Dice, vamos a acusarlos. Ese va a ser su tercer intento, ¿sí? Pero ¿de qué manera lo van a hacer? Vean la astucia con la que actúa el enemigo. Hay gente de verdad muy astuta. Versículo 5 de Esdras 4, hay ahí otra palabra, dice que cohecharon. Esdras capítulo 4, ya nosotros sabemos qué es el cohecho, ¿no? Pagaron, sobornaron para lograr conseguir precisamente la realización de esta carta. Dice versículo 5, cohecharon además contra ellos consejos, es decir, pagaban, sobornaban a la gente para disipar su consejo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y aún hasta el reinado de Darío, rey de Persia, ¿no? Estaban molestándolos. Y bueno, en la vida espiritual, en la vida cristiana, pues no se diga, hermanos, ¿no? También encontramos obstáculos. Gente que sirve de obstáculo, ¿no? Y que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Estos, dijimos, son astutos, discretos, persistentes, sí, efectivos, ¿sí? Y están haciendo todo lo posible para impedir la obra de la casa de Dios. Y dice que no desistían, así es el enemigo, no desiste. Lo hicieron todo el tiempo del reinado de Ciro y todavía hasta el reinado de Darío, rey de Persia, ellos seguían insistiendo. Según los comentarios bíblicos, dicen que lograron entorpecer la obra de la casa de Dios 15 años. 15 años. El último versículo de Esdras 4 dice que cesó la obra de la casa de Dios. Los comentarios, calculando el tiempo del reinado de Ciro y después de Darío, que es esta referencia, calculan que fueron aproximadamente unos 15 años que entorpecieron la obra. Sí. Y pareciera que estaba abandonada. No. A ver, nuestro tema se llama No te detengas. Y aquí le vamos a añadir también, mira, no abortes la misión. No abandones el proyecto. No lo dejes, ¿no? A lo mejor habías emprendido algo, quedó trunco por los obstáculos. Mira, a lo mejor es tiempo de retomar, ¿sí? La historia, nosotros ya conocemos la historia completa, tenemos toda la versión de esto que estamos estudiando ahorita. Sabemos que ellos retomaron la obra, la volvieron a retomar y lograron construir la casa de nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras que leímos hace 8 días cuando el profeta Ageo llega a Zorobabel y a Jesuá? En nombre de Dios, ¿qué les dijo? Tú, Zorobabel, esfuérzate. ¿En qué momento? Porque también hay otros personajes a los que se les dijo esfuérzate. ¿En qué momento se les dice esfuérzate? ¿Al principio de la obra? ¿Antes de la obra? ¿Durante la obra? ¿Al final de la obra? ¿En qué momento? Por ejemplo, Josué, ¿en qué punto le dijeron esfuérzate? Antes de empezar, ¿no? O bueno, vamos a decirlo, en el principio. ¿En qué momento? En el principio. Y aquí es donde les decía yo al principio que no prevemos, no pensamos en que nos vamos a encontrar obstáculos. Pero precisamente Dios es tan sabio que a Josué le dice, esfuérzate. Pero a Zorobabel y a Jesuá llega el profeta Ageo y les dice, esfuércense. ¿Por qué? Porque va a haber obstáculos. Porque va a haber desafíos, ¿no? Porque va a haber gente que va a querer estorbar tu proyecto, ¿no? Y allí es donde entra esta palabra, tú esfuérzate. Tienes un sueño,
Tienes una ilusión, quieres lograr algo, esfuérzate, no te detengas. Acuérdate, no te detengas, no escuches al enemigo, no abortes la misión, no la abandones. No, y si la habías abandonado, a lo mejor este es el tiempo de retomarla. Estos pasajes, más que históricos, tenemos que proyectarlos en nuestra vida para obtener precisamente ese beneficio. En tu vida espiritual igual, ¿no? A lo mejor te has estancado, no te quedes ahí, retoma, continúa, dice el Señor, esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate. Vamos a leer precisamente Ageo 2:4, ese texto al que estamos haciendo referencia, porque ya dijimos que Ageo es un profeta que interviene en esta parte de la historia. Ageo capítulo número 2, versículo número 4. Dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. A ver, y aquí están las dos caras de la moneda. Esdras 4:5, dice que la gente que habitaba allí, los que habitaban la tierra, esos samaritanos, ¿qué decían? Los desalentaban. ¿Qué hace Dios por la otra parte? Aquí está el Señor, aquí está la otra cara de la moneda. Está diciendo, esfuérzate, y tú, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, obrad, no te detengas, trabaja, continúa, sigue, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al que te dice, tú no puedes? ¿Al que dice, no lo vas a lograr? ¿Al que dice, y tú crees que eso te sirve? A la gente que decíamos, gente que resta, gente que no aporta, que no beneficia, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? Cuando Dios dice, no, tú anímate, cobra ánimo, allí está la palabra de ánimo, ¿no? Utilizaba los términos coloquiales nuestros, échale ganas, ¿no? Tú cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabaja, continúa, ¿no? A ti, estudiante, el Señor dice, continúa, tú puedes, termina tu carrera, no la abandones, no abortes la misión, continúa. Obstáculos, bueno, sí los hay, supera esos obstáculos. Dice el Señor, yo soy contigo, yo soy con vosotros. Y un texto muy conocido del profeta Isaías que dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Yo estoy contigo siempre, tú puedes, ¿sí? Trabaja, continúa, no te desanimes, ¿sí? Tú puedes, continúa, aún con todos los obstáculos que tú te puedas encontrar. Nadie dijo que era fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría, ¿sí? Y ya dije, obstáculos en todas las áreas de nuestra vida. Así que aquí tenemos entonces, pues, dos enseñanzas. Dios siempre nos va a dar su ayuda y su aliento. Siempre. Dios siempre te va a decir, tú puedes. Es que ya me cansé. No, tú puedes. Es que mis fuerzas ya no me dan, tú puedes. Créele al Señor. Sí, esa es la primera. Y la segunda, bueno, los adversarios, los obstáculos pueden retrasar. Estábamos utilizando la palabra retrasar. Retrasaron la obra de la construcción de la casa de Jehová 15 años, según dicen los comentaristas. La retrasaron, pero, escucha esto, no le impidieron, ¿sí? No le impidieron, ¿no? Solamente la retrasaron. ¿Por qué? Porque mira, si Dios ya dijo, si Dios ya diseñó algo para ti, aún con todos los obstáculos y los enemigos que pueda haber, el propósito de Dios sigue firme y ese se va a cumplir, aún con obstáculos y aún con enemigos y aún con gente que no aporta, ¿sí? Si Dios ya dijo que lo va a hacer con nosotros, tenemos que creerle a nuestro Dios y tenemos que ir aún contracorriente, ¿no?
Se mencionan aquí en Esdras 4 dos personas, Rehum y Simsai, que son los que hicieron la carta. No se daban por vencidos, son los que hicieron la carta, se la enviaron a Artajerjes, se habían aliado con otros pueblos que aquí se mencionan, y ellos se hacen pasar como gente muy leal al gobierno y le dicen: rey, mira, nosotros estamos preocupados porque se está edificando esa ciudad, es una ciudad mala, es perversa, son rebeldes. Si tú preguntas, investigas en los libros de los otros reyes, te vas a dar cuenta que es una ciudad mala, y pues nosotros estamos preocupados por ti porque pues ya no te van a pagar el impuesto, el pecho dice, impuestos, ¿sí? Nuestra 909 dice pecho, los tributos, ya no se te van a pagar a ti, rey. Bueno, ellos están haciendo como si fuesen personas muy leales, su intención es mala. Hay gente con malas intenciones, y de aquí se mencionan estos dos, Rehum y Simsai. Hicieron todo lo posible, lograron aparentemente su objetivo, ellos se daban por victoriosos, pero no es así. El Señor no les permitió salirse con la suya, sino más bien los judíos que habían regresado a reedificar sí habían cometido el error de escuchar más a sus adversarios que confiar en Dios. Entonces la enseñanza para nuestra vida es: tú confía en el Señor, créele a Dios. Dios ha dicho que está con nosotros, que Él es el que nos da las fuerzas para continuar. Y bueno, el enemigo siempre va a estar insistiendo. Obstáculos, enemigos, los vamos a encontrar muchos, pero cuando Dios está de nuestra parte, yo creo que nada va a impedir que se cumpla el propósito de Dios para nuestras vidas. No van a poder impedir que la bendición fluya en nuestra vida, o que nosotros logremos alcanzar nuestras metas. Ese texto que nosotros repetimos y que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la bendición de Dios y en su soberana voluntad, tú sigue trabajando, no te detengas, esfuérzate, sé valiente, supera todos esos obstáculos y confía en el Señor. Tú sigue trabajando, no te detengas, lo vas a lograr. Que Dios, hermanos, nos bendiga, nos ayude. En cualquier área de nuestra vida estarán esos obstáculos, pero Dios nos ayudará a superarlos. Vamos a orar, pónganse de pie, acompáñenme para hacer una oración. Bendito Dios, Señor, gracias porque tú siempre estarás pendiente de tus hijos, de tu pueblo, y lo vemos en esta historia. Señor, tú sabes si alguno de mis hermanos o de mis hermanas aquí presentes, o los que siguen la transmisión, encuentran algún obstáculo actualmente en su trabajo, los jóvenes en su escuela, los niños incluso, si en la vida familiar, si en la vida espiritual, Señor, estamos con esos obstáculos que nos están impidiendo, Señor, continuar. Danos tú el aliento y danos la fuerza para superarlo. Tú estás con nosotros. Ayúdanos a creerlo, que tú das esa fuerza, Señor, que tú das esa sabiduría, y que en tu nombre podemos lograrlo, alcanzar, Señor, nuestras metas. Cuida de la iglesia, Señor, principalmente, que la iglesia siga marchando. Va a haber obstáculos, Señor, aquí mismo, a lo mejor internamente habrá obstáculos, pero ayúdanos a superar todas las cosas solamente, Señor, para bendición de tu iglesia, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y, Señor, al alcanzar nuestras metas, al ver tu obra, Señor, bendecida, y tu brazo poderoso interviniendo a favor de nuestras vidas, que en todo, Señor, tú seas glorificado. Solamente a ti la honra y la gloria, ahora y siempre, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.